Llegué a casa y todos mis muebles habían desaparecido. Mi nuera, con los brazos cruzados, dijo: «Vendimos todo, suegra. Usted ya no necesita nada». Me senté en el piso frío y sonreí porque ella no tenía idea de lo que yo había hecho. 3 días antes. Soy Amalia Cortés. Tengo 68 años, manos que todavía saben trabajar y una memoria que no olvida ni perdona. Esta historia que voy a contarte no es de esas que se cuentan en las sobremesas familiares. Es de las que se guardan en el pecho, de las que pesan como piedras en el alma hasta que encuentran la luz. Y hoy finalmente voy a sacarla. Si esta confesión resuena contigo, quédate hasta el final. Dale like, suscríbete y acompáñame en este relato. Porque lo que viví puede salvarte de cometer los mismos errores que yo cometí o darte el valor que yo tardé demasiado en encontrar. Todo comenzó un martes cualquiera de octubre, con ese cielo gris de la Ciudad de México que parece presagiar tormentas. Yo regresaba del mercado con mi bolsa de mandado colgando del brazo. Traía jitomates, cilantro, chiles serranos. Iba a preparar el pozole que tanto le gustaba a mi nieto Matías. 12 años recién cumplidos, ojos curiosos, el único en esa casa que todavía me abrazaba sin pedirme nada a cambio. Cuando abrí la puerta, escuché voces en la sala. Risas. Ese tipo de risas que no incluyen cariño, sino complicidad. Dejé las bolsas en la entrada y me acerqué despacio. Mi hijo Rodrigo estaba de espaldas, el teléfono pegado a la oreja. Su voz sonaba distinta, más fría, más calculadora. «No, amor, tranquila, ya hablé con el tipo del asilo. Dice que por 3.500 pesos al mes la reciben sin problema. Es barato, ¿no? Y nosotros nos quedamos con la casa. Total, está a su nombre, pero con un poder notarial podemos venderla en 6 meses. Ella ni se va a dar cuenta». Se me cortó la respiración. No por sorpresa, sino porque en ese momento confirmé algo que llevaba meses sintiendo en las tripas. Mi propio hijo estaba planeando deshacerse de mí como quien tira un mueble viejo a la basura. «Valeria, mi nuera», respondió algo que no alcancé a escuchar, pero Rodrigo se rió. Una risa seca, sin alma. Sí, los muebles también. Esa vitrina antigua debe valer algo. Y el librero mañana llamo al tazador. Entre más rápido saquemos todo, mejor. Me quedé paralizada en el pasillo. Las manos me temblaban. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Pero no me moví. No dije nada, solo escuché. Rodrigo siguió hablando. Lo único que me da pendiente es que se ponga terca. Ya sabes cómo es. Pero si le digo que es por su bien, que ya no puede vivir sola, que nosotros también necesitamos espacio, va a entender, o se va por las buenas, o le hacemos la vida imposible hasta que ceda. Cerré los ojos, respiré hondo, y en ese instante, algo dentro de mí cambió. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a rogarle a mi hijo que recordara quién lo crió, quién se desveló cuando tuvo fiebre. ¿Quién vendió hasta las joyas de su abuela para pagarle la universidad? No, iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a planear. Volví a la entrada sin hacer ruido. Tomé mis bolsas y salí de la casa como si nunca hubiera escuchado nada. Fui a la tienda de la esquina, compré un refresco, me senté en una banca del parque y ahí, viendo a los niños jugar en los columpios, comencé a tramar el plan más importante de mi vida. Porque verás, mi querido espectador, yo no soy la viejita indefensa que Rodrigo y Valeria creían. Soy Amalia Cortés, viuda de un ingeniero que me dejó bien asegurada. Soy la mujer que trabajó 30 años como contadora, para 3 familias ricas de Polanco. Soy la que guardó cada peso, cada centavo, porque aprendí desde niña que el dinero no grita, susurra, y solo lo escuchan quienes saben callar. En mi cuenta de banco que nadie conoce tengo 2.400.000 pesos. En una caja fuerte que nadie ha visto,
Guardo las esmeraldas de mi madre, valuadas en 800.000 pesos. Y en mi cabeza tengo más experiencia, más astucia y más dignidad que toda la ambición barata de mi hijo y su esposa juntos. Pero ellos no lo sabían y eso, mi querido amigo, iba a ser mi mejor arma. Regresé a casa 2 horas después. Rodrigo ya no estaba. Valeria me abrió la puerta con esa sonrisa falsa que usaba cuando necesitaba algo. «Suegra, ¿dónde andaba?» Ya me preocupé. Mentirosa. «Fui al mercado, hija. Ya sabes, el pozole para Matías». Ella arrugó la nariz. «Ay, suegra, mejor no cocine hoy. Rodrigo y yo vamos a salir, y Matías tiene tarea. No queremos que la casa huela a comida». Asentí, sonreí, y me fui a mi cuarto. Esa noche, mientras ellos dormían, saqué mi libreta vieja, esa donde llevaba las cuentas de la casa, y comencé a escribir. Paso 1, documentar todo. Paso 2, contactar al abogado. Paso 3, mover mis pertenencias valiosas. Paso 4, dejarlos actuar. Paso 5, destruirlos con su propia trampa. Porque una cosa te voy a decir, y quiero que lo grabes bien: la venganza no se sirve caliente, se sirve fría, calculada, perfecta, y yo tenía 3 días para cocinarla. Pero lo que ellos hicieron en esos 3 días, eso fue lo que selló su destino para siempre. Cuando escuché sus planes, supe que debía actuar. Al día siguiente me desperté antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque el cuerpo, cuando presiente una guerra, no te deja descansar. Me levanté, preparé café en silencio y me senté junto a la ventana de la cocina. Afuera, el cielo apenas empezaba a aclararse. La ciudad todavía dormía, pero yo ya estaba calculando cada movimiento. Rodrigo bajó a las 7:30. Olía a loción cara, esa que Valeria le compraba en el centro comercial. Me miró de reojo mientras se servía un vaso de jugo. «Buenos días, mamá». Ni siquiera esperó mi respuesta. Tomó sus llaves y salió. Ni un abrazo, ni una pregunta de cómo había dormido. Nada. Valeria apareció media hora después en pijama de seda color vino. Se estiró como gata, bostezó exageradamente y me clavó la mirada. «Suegra, ¿ya desayunó?» «Sí, hija. Mi cafecito nada más». Ella resopló. «Ay, suegra, usted siempre tan austera, por eso está tan flaquita». Se sirvió cereal en un tazón y se sentó frente a mí. «Oiga, Rodrigo y yo estuvimos platicando. Queremos hablar con usted más tarde. ¿Es importante?» Sentí un pinchazo en el pecho. Ahí venía. «Claro, mija, cuando gusten». Ella sonrió. Pero no era una sonrisa humana, era la sonrisa de alguien que ya te tiene donde quiere. Esperé a que terminara su desayuno. Lavé los trastes, barrí el patio. Todo como siempre, como la viejita obediente que ellos necesitaban que fuera. Pero en mi mente estaba armando el rompecabezas. A las 11 de la mañana, cuando Valeria se encerró en su cuarto para hacer quién sabe qué en su teléfono, yo salí. Le dije que iba a la farmacia por mis pastillas de la presión. Mentira. Fui directo al despacho de don Esteban Villarreal, mi abogado de toda la vida. Un hombre de 72 años, corbata siempre impecable, voz pausada y mente filosa como bisturí. Entré a su oficina en la colonia Condesa. Olía a libros viejos y café recién hecho. Él levantó la vista de sus papeles y sonrió. «Doña Amalia, qué sorpresa tan grata. Siéntese, por favor». Me senté, crucé las manos sobre mi regazo y le conté todo. Cada palabra que había escuchado, cada plan que habían tejido contra mí. Don Esteban me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y me miró directo a los ojos. «Doña Amalia, lo que me cuenta es grave. Despojo, fraude, abuso patrimonial. Pero necesitamos pruebas. ¿Tiene algo grabado? Mensajes, documentos firmados». Negué con la cabeza. «Todavía no, pero los voy a tener». Él asintió despacio. «Entonces, aquí está lo que vamos a hacer.
Usted va a regresar a su casa y va a actuar con absoluta normalidad. Incluso va a mostrarse vulnerable, que crean que pueden manipularla. Mientras tanto, grabe todo, guarde todo, y cuando le pidan que firme algo, antes de hacerlo, me lo manda por foto. ¿Quedó claro? Clarísimo, don Esteban. Él sacó una carpeta de su escritorio. Aquí tengo copias certificadas de la escritura de su casa. Todo está a su nombre. Rodrigo no puede venderla sin su consentimiento notariado y real. Cualquier papel que le hagan firmar sin mi supervisión no tendrá validez legal, pero ellos no lo saben, y vamos a usar esa ignorancia a nuestro favor. Me entregó un teléfono pequeño, un celular viejo de esos con teclas grandes. Esto es una grabadora disfrazada. Solo presione el botón verde. Graba hasta 6 horas continuas. Úselo cuando estén hablando. Póngalo en su bolsillo, en la mesa, donde sea. Ellos nunca van a sospechar de un aparato tan sencillo. Tomé el teléfono. Pesaba poco, pero en mis manos se sentía como una espada. Gracias, don Esteban. No me las dé todavía, doña Amalia. Esto apenas comienza y le advierto, lo que viene no va a ser fácil. Van a lastimarla, van a humillarla, pero usted tiene que aguantar porque cada golpe que le den será una prueba más en mi escritorio. ¿Está lista para esto? Respiré hondo. Pensé en mi esposo, en sus manos callosas de tanto trabajar. Pensé en mi madre, que murió sin nunca haberse defendido de los abusos de mi padre. Pensé en todas las mujeres que se callaron, que tragaron veneno para no hacer olas, y dije, estoy lista. Regresé a casa antes del mediodía. Valeria estaba en la sala viendo televisión. Ni siquiera volteó cuando entré. ¿Ya volvió, suegra? Sí, mi hija. Aquí traigo mis pastillas. Qué bueno. Oiga, en la tarde viene Rodrigo. Queremos platicar con usted. Claro, aquí los espero. Me fui a mi cuarto. Guardé el teléfono grabadora en el bolsillo de mi suéter tejido, ese que siempre uso, el que para ellos ya era parte del decorado. Y esperé. Rodrigo llegó a las 5. Lo escuché saludar a Valeria con un beso ruidoso. Escuché sus risas y luego sus pasos hacia mi puerta. Toc. TC. Mamá, ¿podemos pasar? Adelante, hijo. Entraron los dos. Rodrigo se sentó en mi cama. Valeria se quedó de pie, apoyada en el marco de la puerta, como si estuviera bloqueando la salida. Presioné el botón verde en mi bolsillo. Mamá, queremos hablar contigo de algo importante. Rodrigo usó ese tono suave, condescendiente, el que usas con niños o con ancianos que crees que no entienden. Valeria y yo hemos estado pensando y creemos que ya no es seguro que vivas sola. Sola. Pero si vivo con ustedes, hijo. Sí, mamá, pero nosotros trabajamos, salimos. No podemos estar todo el tiempo aquí cuidándote. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo y no estamos? Valeria intervino. Es que nos preocupamos mucho por usted, suegra. El otro día la vi mareada y luego se le olvidan las cosas. Es normal a su edad, pero necesita atención especializada. Fingí confusión. Arrugué la frente. Mare, no recuerdo haberme sentido mal. Rodrigo intercambió una mirada rápida con Valeria, una mirada que decía: «Ves, ya está perdiendo la cabeza». Por eso, mamá, por eso pensamos que lo mejor sería que fueras a un lugar donde te cuiden bien. Un lugar bonito, con jardines, con gente de tu edad. Vas a estar mucho mejor. Un asilo. Silencio. Valeria se acercó. Puso su mano sobre la mía, fría, calculadora. No le diga así, suegra. Es una residencia, con enfermeras, con actividades. Va a ser feliz y nosotros la visitamos cada semana. Mentira. Y ambos lo sabían. Dejé que mi voz temblara. Pero esta es mi casa. Aquí viví con su papá, Rodrigo. Aquí naciste tú. Aquí están mis recuerdos. Lo sé, mamá, pero las cosas cambian.
Necesitamos el espacio. Valeria está pensando en poner un estudio para trabajar desde casa. Y la verdad, mantener esta casa es muy caro. Tú no aportas nada económicamente. No es justo para nosotros. Ahí estaba la puñalada. No aportas nada. Como si 30 años criándolo no valieran nada. Como si las noches en vela cuando tuvo sarampión no contaran. Como si la hipoteca que pagué sola después de que su padre muriera fuera invisible. Tragué saliva. Asentí despacio. Entiendo, hijo, si creen que es lo mejor. Rodrigo sonrió aliviado. Sabía que lo entenderías, mamá. Mañana viene un señor a tazar los muebles. Vamos a vender lo que no necesitemos y el lunes te llevamos a conocer la residencia. ¿Te parece? Me parece. Se fueron. Cerraron la puerta y yo me quedé ahí sentada en mi cama con la grabadora todavía encendida en mi bolsillo. Había documentado la primera traición, pero sabía que lo peor aún no había llegado, porque al día siguiente el tazador que llegó a mi puerta no era quien ellos creían, y lo que descubrí me heló la sangre. Mis manos habían construido más de lo que ellos imaginaban. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mecedora que había pertenecido a mi madre, la misma donde la vi envejecer en silencio, aceptando cada desprecio de mi padre como si fuera su destino. Recordé sus manos arrugadas, siempre ocupadas, siempre sirviendo, y me juré que mi historia no terminaría como la suya. A las 6 de la mañana ya estaba vestida. Pantalón de vestir gris, blusa blanca, mi suéter tejido color café. El mismo atuendo de siempre, la misma Amalia invisible que Rodrigo y Valeria necesitaban ver. Pero por dentro, cada engranaje de mi mente giraba a toda velocidad. Preparé el desayuno como todos los días. Huevos revueltos con jamón, frijoles refritos, tortillas calientes. Puse la mesa. El olor a café llenó la cocina. Cuando Valeria bajó, casi tropezó de la sorpresa. «Ay, suegra, no se hubiera molestado». «No es molestia, hija. Es lo que siempre hago». Ella se sentó. Comenzó a comer sin dar las gracias. Rodrigo apareció 10 minutos después. Corbata mal anudada, prisa en los ojos. «Mamá, hoy a las 11 viene el señor de la tasación. Por favor, déjalo revisar todo. No te pongas sentimental con los muebles. Ya hablamos de esto». Asentí obediente, sumisa. «Claro, hijo, lo que tú digas». Se fue sin terminar su café. Valeria se quedó un rato más mirando su teléfono, riéndose de quién sabe qué. Luego se levantó, dejó su plato sucio en la mesa y subió a arreglarse. En cuanto escuché que cerraba la puerta de su cuarto, saqué mi propio teléfono. El bueno, el smartphone que había comprado hace 2 meses y que guardaba escondido en una lata de galletas danesas en la alacena. Marqué el número de don Esteban. «Buenos días, doña Amalia». «Buenos días, don Esteban. Hoy viene el tazador a las 11». «Perfecto. Nuestro hombre estará ahí a las 10:45. Rodrigo no sabe que usted tiene un tazador real de su lado. Deje que el falso haga su teatro. Nosotros vamos a documentar todo. ¿Entendido?». Colgué. Guardé el teléfono. Respiré hondo. Porque verán, lo que Rodrigo y Valeria no sabían es que yo no había pasado 30 años trabajando como contadora, solo para llevar números en libretas. Había aprendido a leer a las personas, a detectar mentiras, a mover dinero sin que nadie lo notara. Las familias para las que trabajé me enseñaron algo valioso. Los ricos no gritan su riqueza, la susurran, la esconden, la protegen. Y yo había hecho exactamente eso. Cuando mi esposo Héctor murió hace 12 años, me dejó la casa pagada y un seguro de vida de 1.200.000 pesos. La gente esperaba que los gastara en el funeral, en lutos, en limosnas, pero no. Invertí ese dinero, lo puse en una cuenta de ahorro a plazo fijo que generaba intereses y seguí trabajando. Durante 10 años más llevé las contabilidades de la familia Mendoza, los Ruiz Galindo y los Torres Landa.
Me pagaban bien, muy bien. Y yo, en vez de presumir, guardaba cada peso que no necesitaba para sobrevivir. Iba directo a esa cuenta que Rodrigo nunca supo que existía. 2.400.000 pesos. Ese era mi colchón, mi libertad, mi dignidad en números. Y luego estaban las esmeraldas. Mi madre me las dio 3 días antes de morir. Amalia me dijo con voz quebrada: «Estas piedras vienen de tu bisabuela. Las escondió de tu abuelo toda su vida porque sabía que él las vendería para el alcohol. Ahora son tuyas. Cuídalas. Y si algún día necesitas escapar, recuerda que valen más de lo que cualquier hombre podría ofrecerte». Las llevé a tazar en secreto hace 5 años. El joyero casi se desmaya. 3 esmeraldas colombianas, corte antiguo, engarzadas en oro de 14 quilates. Valor total 800.000 pes. Las guardaba en una caja fuerte empotrada detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe en mi cuarto. Rodrigo había visto ese cuadro toda su vida y nunca le había prestado atención. Para él era solo decoración de vieja religiosa. Para mí era la puerta a mi salvación. A las 10:45 sonó el timbre. Valeria corrió a abrir. Yo me quedé en la cocina lavando trastes como si nada me importara. «Buenos días. Vengo de parte de Rodrigo Cortés. Es aquí la tasación». «Sí, pase. Yo soy Valeria, su esposa». Escuché pasos. Un hombre de voz grave, profesional. «Mucho gusto. Soy Javier Montiel, tazador certificado». Pero ese no era el tazador que Rodrigo había contactado. Era el mío. Don Esteban me había conseguido a Javier, un tazador honesto con 30 años de experiencia. El plan era simple. Javier iba a fingir ser el tazador que Rodrigo esperaba, pero sus evaluaciones reales las guardaría para nosotros. Mientras tanto, le daría a Rodrigo números ridículamente bajos para que cayera en su propia trampa. Me asomé discretamente. Javier era un hombre de unos 50 años, lentes gruesos, portafolio de piel. Valeria lo guiaba por la sala señalando muebles con desdén. «Este librero es muy viejo. Y esta vitrina, pues, quién sabe cuántos años tenga. Solo queremos saber cuánto podemos sacar por todo». Javier asintió. Sacó una libreta. Comenzó a tomar notas. Se acercó a la vitrina de caoba, la misma que mi esposo había comprado en una subasta en Puebla hace 30 años. Pasó los dedos por la madera tallada, revisó las bisagras de bronce, abrió las puertas con cuidado. «Interesante», murmuró. «¿Cuánto vale?», preguntó Valeria ansiosa. Javier hizo una pausa calculada. «Aproximadamente unos 12.000 pesos, tal vez 15, si encuentran al comprador correcto». «Mentira, esa vitrina valía 180.000 pesos». Valeria sonrió. «Perfecto». Javier continuó. Revisó el librero de nogal. 8.000 pesos. Real 90.000. La mesa del comedor 7.000. Real 60.000. El juego de sala 10.000 pesos. Real 120.000. En total le dijo a Valeria que todos los muebles juntos valían 45.000. La cifra real era de 680.000 pesos. Valeria estaba eufórica. «¡Ay, qué bien! Pensé que iba a ser menos. Ya le voy a decir a Rodrigo». Javier guardó sus cosas, me miró de reojo al salir y asintió levemente. «Misión cumplida». En cuanto se fue, Valeria me llamó a gritos desde la sala. «Suegra, venga». Fui despacio, como si me pesaran los años. «¿Qué pasó, hija?» «El señor ya tasó todo. Dice que podemos sacar como 50.000 pesos por sus muebles. No está mal, ¿verdad? Con eso pagamos 2 meses de la residencia donde va a estar. Es justo. Justo». Esa palabra me retumbó en el pecho como campana de funeral. «Sí, mi hija, es justo». Ella me palmeó el hombro. «Ya verá que va a estar mejor. Nosotros vamos a usar esta casa para vivir más cómodos. Usted ya cumplió su ciclo aquí». «Tu ciclo. Como si fuera una lavadora vieja. Como si mi vida tuviera fecha de caducidad y ellos fueran los dueños del calendario». Sonreí, asentí y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta.
Saqué mi teléfono. Le mandé un mensaje a don Esteban. Todo grabado. Tasación falsa documentada. Siguiente fase lista. Su respuesta llegó en segundos. Perfecto. Mañana movemos sus pertenencias. Esté lista. Miré alrededor mi cuarto, las paredes que habían visto mi matrimonio, mi viudez, mis lágrimas, mis risas, los muebles que había elegido con amor, las fotos de Rodrigo cuando era niño, cuando todavía me abrazaba sin pedir nada a cambio. Y supe que esa noche sería la última que dormiría en esa habitación como la mujer que había sido, porque mañana comenzaría a convertirme en la mujer que necesitaba ser, la que no suplica, la que no se deja, la que recupera lo que es suyo, aunque tenga que arrancar cada pedazo de las manos que intentaron robárselo. Me trataron como basura, y yo dejé que lo hicieran. El viernes amaneció nublado, uno de esos días donde el cielo de la Ciudad de México se pone del color del cemento y el aire huele a lluvia que nunca llega. Me levanté con el cuerpo adolorido, no por la edad, sino por la tensión. Cada músculo de mi espalda estaba tenso como cuerda de guitarra, a punto de reventar. Bajé a la cocina. Rodrigo ya estaba ahí tomando café directamente de la cafetera, sin siquiera servirse en una taza. Cuando me vio, ni siquiera dijo: «Buenos días, mamá. Hoy en la tarde vienen unos compradores a ver los muebles». Valeria publicó todo en un grupo de Facebook. «Ya hay interesados». «¿Tan rápido, hijo?» «Sí, entre más rápido, mejor». «Ah, y necesito que firmes esto». Sacó un papel doblado de su bolsillo trasero y lo aventó sobre la mesa. «Es una autorización para que podamos vender las cosas de la casa». Pura formalidad. Lo tomé con manos temblorosas. Era un documento impreso en computadora lleno de palabras legales que parecían importantes, pero que no decían nada. Don Esteban me había advertido: si te ponen a firmar algo, tómale foto primero. No firmes nada sin que yo lo revise. Déjame leerlo con calma, hijo. Ya sabes que sin mis lentes. Rodrigo resopló. Ay, mamá, no tiene nada raro. Solo firma. Tengo prisa. Dame tantito. Es que la letra está muy chiquita. Él golpeó la mesa con la palma. El sonido me hizo brincar. Que firmes, te digo. No tengo todo el día. ¿O qué? ¿Ya no confías en tu propio hijo? Valeria apareció en la puerta en bata, el cabello despeinado. ¿Qué pasa? ¿Por qué los gritos? Tu suegra no quiere firmar. Ella se acercó. Me miró con esos ojos que simulaban dulzura, pero que escondían veneno. Suegra, no sea desconfiada. Rodrigo solo quiere ayudarla. Estamos haciendo esto por su bien. ¿O prefiere quedarse aquí sola cuando nosotros nos vayamos? Tragué saliva. Saqué mi teléfono viejo. Ese que ellos creían que era solo para llamadas. Déjenme tomarle foto al papel para mis archivos. Ya saben, la memoria ya no me funciona tan bien. Rodrigo alzó los ojos al cielo. Está bien, lo que quieras, pero firma de una vez. Le tomé la foto, se la mandé por mensaje a don Esteban y firmé con letra temblorosa como anciana asustada. Rodrigo arrancó el papel de mis manos antes de que la tinta secara. Listo. Ya puedes irte a hacer lo que sea que hagas todo el día. Lo que sea que hagas. Como si mi existencia fuera un vacío. Como si los 68 años que llevaba en este mundo no significaran nada. Se fueron los dos. La puerta se cerró con un golpe seco y yo me quedé ahí de pie en la cocina, rodeada del olor a café que nadie me había ofrecido. Mi teléfono vibró. Mensaje de don Esteban. Ese documento no tiene validez legal. Es basura, pero guárdelo como evidencia de coacción. ¿Está lista para esta noche? Lista. Guardé el teléfono, limpié la cocina, barrí, trapié, hice todas las tareas de la casa como autómata y esperé. A las 3 de la tarde llegó la primera compradora, una mujer de unos 40 años con lentes de sol caros y bolsa de marca.
Valeria la recibió como si fuera su mejor amiga. «Pasa, pasa. Mira, esto es lo que está en venta. La vitrina, el librero, la mesa del comedor, el juego de sala». La mujer comenzó a revisar todo con ojos de cazadora profesional. Tocaba la madera, revisaba las esquinas, abría cajones. Cuando llegó a la vitrina, silbó bajito. «Esto es caoba auténtica y el tallado es artesanal». «¿Cuánto piden?» Valeria, que no tenía idea del verdadero valor, dijo orgullosa: 15.000 pesos. La mujer trató de ocultar su sorpresa. 15.000 por toda la vitrina. Sí, es buen precio, ¿no? La compradora fingió pensarlo. Es que tiene algunos rayones. Les doy 12.000. Valeria aceptó sin pestañear. Trato hecho. Yo estaba sentada en un rincón de la sala invisible como siempre, observando, grabando todo con el teléfono en mi bolsillo. La mujer se acercó a mí. «Disculpe, señora, ¿usted es la dueña de estas cosas?» Antes de que pudiera responder, Valeria interrumpió. No. Ella es mi suegra, pero ya está muy mayor. Nosotros tomamos las decisiones ahora». La compradora me miró con algo parecido a la lástima. Yo solo bajé la vista como viejita derrotada. «Ya veo. Bueno, yo me llevo la vitrina. ¿Cuándo puedo venir por ella?» «Mañana mismo. Si quieres, hicieron el trato». La mujer se fue y Valeria bailoteó por la sala como niña con juguete nuevo. 12.000 pesos, Rodrigo. Y eso que apenas es la primera venta. Rodrigo llegó en ese momento. Valeria le contó todo emocionada. Él sonrió, la abrazó, la besó, y ninguno de los dos volteó a verme. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y comencé a empacar. No todo, solo lo esencial. Las fotos más importantes, los documentos, las cartas de mi esposo, el relicario con el mechón de cabello de mi madre, las esmeraldas, por supuesto, todo lo que tenía valor sentimental y real. A las 10 de la noche, cuando Rodrigo y Valeria ya dormían, sonó mi teléfono. Mensaje de Javier el Tazador. Camión en su calle en 15 minutos. Salida trasera. Mi casa tenía una puerta que daba al callejón de atrás. Nadie la usaba. Estaba medio oxidada y chirriaba al abrirse. Pero esa noche esa puerta fue mi salvación. Los hombres de la mudanza llegaron puntuales. 3 tipos fuertes, silenciosos, eficientes. Les abrí y en menos de una hora sacaron todo. Mis cajas personales, la cómoda de mi cuarto que había pertenecido a mi abuela, el baúl de cedro donde guardaba las cobijas tejidas a mano, el espejo antiguo que mi esposo me regaló en nuestro aniversario número 20. Todo. El líder del equipo me entregó un papel. «Aquí está todo inventariado, señora. Se va a la bodega que nos indicó don Esteban. Nadie va a tocar nada». «Gracias». Se fueron como fantasmas. Cerré la puerta trasera. Volví a mi cuarto. Ahora estaba casi vacío. Solo quedaba la cama, el cuadro de la Virgen de Guadalupe y un par de cosas sin valor. Me senté en la orilla del colchón y por primera vez en 3 días lloré. No por tristeza, sino por rabia, por indignación, por todas las veces que me callé, por todas las humillaciones que tragué, por todos los años que di sin pedir nada a cambio. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas y entonces me sequé la cara. Respiré hondo y me recordé a mí misma quién era. Amalia Cortés, viuda, madre, contadora, sobreviviente y ahora estratega. Porque al día siguiente, cuando Rodrigo y Valeria despertaran y comenzaran a vaciar mi casa, iban a descubrir algo que los destrozaría. Pero todavía no lo sabían, y yo iba a disfrutar cada segundo de su confusión. Les di el papel protagónico. En su propia ruina, el sábado amaneció con un silencio extraño. De esos silencios que pesan, que presagian tormenta. Me levanté temprano como siempre, pero esta vez mi cuarto se sentía distinto. Más vacío, más ligero.
como si hubiera dejado atrás un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Me vestí con especial cuidado, falda floreada, blusa de botones mal abrochados a propósito, pantuflas desparejas, el cabello sin peinar bien. Quería verme descuidada, confundida, vulnerable, porque hoy comenzaba la función más importante de mi vida. Bajé a la cocina arrastrando los pies. Rodrigo ya estaba ahí revisando su teléfono. Cuando me vio, frunció el ceño. «Mamá, ¿por qué traes puestas pantuflas diferentes?» Me miré los pies como si recién me diera cuenta. Una pantufla era café, la otra azul. «Ay, hijo, de veras, es que ya no veo bien. Cada día me cuesta más recordar las cosas». Él intercambió una mirada con Valeria que acababa de entrar. Una mirada que decía: «¿Ves? Se está poniendo peor». «Perfecto, suegra. Siéntese. ¿Le sirvo su café?» Valeria usó ese tono condescendiente que se usa con niños pequeños. Me senté. Ella me puso enfrente una taza con café aguado y frío. Ni siquiera se había molestado en calentarlo. «Gracias, mija». Tomé un sorbo horrible, pero sonreí. Rodrigo se levantó. «Mamá, hoy van a venir más compradores y un camión para llevarse lo que ya vendimos. Vas a ver movimiento. Quédate en tu cuarto». «Sí. No queremos que te confundas o te pongas triste». «¿Me puedo quedar en la sala? Es que me gusta ver a la gente». «No, mamá, a tu cuarto. Es por tu bien. Por tu bien». Esas 3 palabras que usan los abusadores para justificar cualquier cosa. Asentí como muñeca de trapo. «Está bien, hijo». Subí a mi cuarto, cerré la puerta, pero no con seguro. Dejé una rendija abierta y desde ahí, con mi teléfono grabando en el bolsillo, escuché todo. A las 10 llegó el primer camión. Escuché voces de hombres, pasos pesados, muebles siendo arrastrados, mi vitrina, mi librero, la mesa del comedor donde había celebrado todas las Navidades de los últimos 40 años. Valeria dirigía el operativo como general de guerra. «Esa mesa va al camión. Cuidado con las esquinas». «Rodrigo, ¿ya te depositaron por el juego de sala?» «Sí, 5.000 pesos». «Ya está. 5.000 pesos por un juego de sala que valía 120.000. Seguí escuchando. Cada venta era un robo, cada transacción una estafa. Pero yo no dije nada, no hice nada, solo grabé. A mediodía, cuando ya se habían llevado casi todo, escuché que alguien subía las escaleras. Pasos pesados. Rodrigo tocó a mi puerta. «Mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?» Abrí, lo miré con ojos vidriosos como si estuviera a punto de llorar. «Hijo, ¿ya se llevaron los muebles?» «Sí, mamá. Ya te dije que lo íbamos a hacer, pero esos muebles son míos. Tu papá los compró para mí». Él suspiró. Ese suspiro de fastidio que había perfeccionado en los últimos meses. «Mamá, ya hablamos de esto. Tú ya no los necesitas. Nosotros sí necesitamos el dinero. Estamos endeudados. Tenemos gastos. No puedes ser tan egoísta. Egoísta». Me llamó egoísta por querer conservar lo poco que me quedaba. Dejé que mis hombros se hundieran, que mi voz se quebrara. «Tienes razón, hijo. Perdóname. Soy una carga para ustedes». Por un segundo vi algo en sus ojos. Remordimiento, culpa. Pero se apagó tan rápido como apareció. «No eres una carga, mamá. Solo necesitas entender que las cosas cambiaron. Ya no eres la misma de antes». Se fue. Y yo cerré la puerta. Saqué mi teléfono. Detuve la grabación. La guardé en la carpeta de evidencias que ya tenía 16 archivos de audio. 16 puñaladas documentadas. Me senté en la cama. Miré alrededor. Mi cuarto estaba casi desnudo. Solo quedaba el colchón, el cuadro de la Virgen y una lámpara vieja. Todo lo demás se lo habían llevado sin preguntarme, y entonces hice algo que no esperaban. Bajé, caminé hacia la sala con pasos lentos arrastrando los pies. Valeria estaba ahí contando fajos de billetes sobre la mesa que aún quedaba. «Suegra, ¿qué hace aquí?» Le dijimos que se quedara arriba.
Es que me siento muy sola. ¿Puedo sentarme un ratito con ustedes? Ella resopló. Ay, está bien, pero no estorbe. Me senté en el suelo. Sí, en el suelo, porque ya no había sillones. Valeria me miró con desprecio. ¿Por qué se sienta ahí? Parece limosnera. Es que ya no hay dónde sentarse, mi hija. Rodrigo entró en ese momento con una caja de cartón. Mamá, aquí están algunas de tus cosas. Fotos, ropa vieja, cositas. El lunes cuando te lleve a la residencia te las llevas. Abrí la caja. Eran desechos. Ropa que yo ya no usaba. Fotos rotas. Un rosario sin cuentas. Basura. Gracias, hijo. Me vio ahí, sentada en el piso de mi propia casa, rodeada de paredes vacías y recuerdos vendidos, y no sintió nada. Bueno, mamá, Valeria y yo vamos a salir a cenar. Quedó dinero del pollo de ayer en el refri. Caliéntate eso. Se fueron. Los escuché reír mientras subían al coche. Los escuché alejarse y cuando el silencio volvió a invadir la casa, me levanté del suelo. Me sacudí la falda. Me arreglé el cabello. Y sonreí porque acababa de obtener la última pieza de evidencia que necesitaba. La foto de mí sentada en el piso de mi propia casa después de que vendieran todo sin mi consentimiento real. Le mandé la foto a don Esteban con un mensaje. ¿Es suficiente? Su respuesta llegó en segundos. Más que suficiente. Esto es abuso patrimonial, despojo y violencia psicológica. El lunes presentamos la demanda. ¿Está lista para la fase final? Miré alrededor. La casa vacía, los espacios donde antes había vida, el eco de mis pasos resonando en paredes que ya no me reconocían. Y escribí más que lista. Esa noche dormía en el colchón desnudo, sin sábanas, sin cobijas, porque también se las habían llevado. Pero no sentí frío, sentí poder, porque sabía algo que Rodrigo y Valeria ignoraban por completo. Todo lo que habían vendido no era lo importante. Lo importante estaba a salvo en una bodega. Y lo más importante de todo, estaba detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe, en la caja fuerte que jamás habían descubierto. Las esmeraldas seguían ahí, los documentos seguían ahí, mi dignidad seguía ahí, y el lunes, cuando me llevaran a ese asilo creyendo que habían ganado, iba a comenzar el contraataque más devastador de sus vidas. Porque una cosa es vender los muebles de una anciana y otra muy distinta es robarle la vida a alguien que sabe pelear. Y yo estaba lista para la guerra. Mientras ellos celebraban, yo movía mis piezas. El domingo amaneció con un sol agresivo que se colaba por las ventanas sin cortinas. Porque sí, también habían vendido las cortinas. Valeria dijo que estaban pasadas de moda y que alguien las podía aprovechar mejor. Las vendió en 300 pes. Eran de lino importado que costaron 8.000. Me levanté adolorida. Dormir en un colchón sin sábanas, directo sobre el plástico del protector. Me había dejado el cuerpo entumecido, pero no me quejé. Ni siquiera cuando bajé y encontré la cocina hecha un desastre. Platos sucios en el fregadero. Migajas por toda la mesa, el piso pegajoso. Rodrigo y Valeria habían salido a desayunar fuera. Por supuesto, ¿para qué comer en una casa vacía con una vieja estorbosa? Aproveché su ausencia. Saqué mi teléfono y llamé a don Esteban. Buenos días, doña Amalia. Hoy es el día. Lo sé. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde, el camión va a llegar a la salida trasera. Van a sacar todo lo que queda. El colchón de su cuarto, el cuadro de la Virgen, la caja fuerte, todo. Y usted se va con ellos. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Me voy a dónde? A casa de su amiga Leonor. Ella ya sabe, la espera con los brazos abiertos. Va a quedarse ahí hasta que solucionemos esto legalmente. ¿Está lista? Miré alrededor. La cocina sucia, la sala vacía, los espacios que antes contenían mi vida, y ahora solo eran huecos. Estoy lista. Perfecto.
Una cosa más, doña Amalia. Necesito que deje una carta, algo que parezca una despedida. Que crean que se fue por voluntad propia a la casa de su amiga, confundida o asustada. Eso nos da ventaja. Ellos van a pensar que huyó como anciana desorientada. No van a sospechar el plan real. ¿Entendido? Colgué. Me senté a la mesa y saqué una hoja de un cuaderno viejo que encontré en el cajón de la basura. Con letra temblorosa escribí: Rodrigo. Me voy con mi amiga Leonor unos días. Necesito pensar. Esta casa ya no se siente como mi hogar. Perdóname por ser una carga. Tu mamá, corto, simple, desgarrador. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, sostenido por un salero. Luego subí a mi cuarto. Abrí la caja fuerte detrás del cuadro de la Virgen. Las esmeraldas brillaron bajo la luz del sol. Las tomé con manos temblorosas. Las envolví en un pañuelo de seda y las guardé en el fondo de mi bolsa. Los documentos más importantes también. Escrituras de la casa, actas de nacimiento, mi testamento original. Cerré la caja fuerte. Vacía. Dejé el cuadro en su lugar. A las 2 en punto, como habían prometido, escuché el motor del camión en el callejón. Bajé por la escalera trasera, abrí la puerta oxidada que chirriaba como gato herido. Javier estaba ahí junto con los mismos 3 hombres de la mudanza de la otra noche. Doña Amalia, última carga. ¿Estás segura de esto? Completamente entraron como sombras, subieron a mi cuarto, bajaron el colchón, el cuadro de la Virgen, una lámpara rota, el baúl que estaba en el closet, todo lo que quedaba con mi esencia. En menos de media hora, mi cuarto estaba completamente vacío. Vacío como ellos lo querían. Uno de los hombres me tendió la mano. «Señora, es hora de irnos». Respiré hondo. Miré por última vez las paredes de ese cuarto, el lugar donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había cocido la ropa de Rodrigo cuando era niño, donde había rezado tantas noches pidiendo que mi hijo creciera, siendo un hombre de bien, y donde ahora comprendía que las oraciones no siempre tienen las respuestas que esperamos. Salí. El camión olía a madera vieja y cartón. Me senté en el asiento del copiloto. Javier arrancó el motor. «Está bien, doña Amalia. Sí, solo llévame con Leonor». Manejó en silencio por las calles del barrio. Pasamos frente al mercado donde compraba las verduras, frente a la panadería donde Rodrigo pedía pan dulce cuando era chico, frente a la iglesia donde había bautizado a mi hijo. Todo se veía igual, pero yo ya no era la misma. Llegamos a casa de Leonor 30 minutos después. Ella vivía en la colonia Narvarte, en un departamento pequeño pero acogedor. Cuando abrió la puerta no dijo nada, solo me abrazó. Y ahí en sus brazos me permití sentir todo lo que había estado conteniendo. El dolor, la rabia, la traición. «Ya, Amalia, ya pasó. Aquí estás segura». Los hombres subieron mis cosas al departamento. Leonor les ofreció café. Se fueron con una gratitud silenciosa, y entonces, sentadas en su sala con olor a canela y café recién hecho, Leonor me miró a los ojos. «¿Y ahora qué sigue?» Saqué mi teléfono. Abrí la carpeta de grabaciones. 19 archivos de audio, fotos, documentos, evidencia. Ahora viene la justicia. Leonor sonrió. «Tu hijo no sabe con quién se metió». «No, no lo sabe. Esa noche dormí en la cama de la habitación de invitados de Leonor. Sábanas limpias que olían a lavanda, cobijas suaves, almohadas mullidas. Y por primera vez en meses dormí sin miedo, porque al día siguiente, cuando Rodrigo y Valeria regresaran a la casa y encontraran mi carta, cuando buscaran en mi cuarto y lo vieran completamente vacío, iban a pensar que había huido, que había escapado como anciana asustada y confundida, que habían ganado. Pero lo que no sabían es que yo no estaba huyendo. Estaba reposicionándome como el ajedrecista que sacrifica un peón, para preparar el jaque mate. Y el lunes en la mañana, don Esteban iba a presentar la demanda con cada grabación
con cada foto, con cada documento que probaba el despojo, el abuso, la manipulación. Me levanté a medianoche. No podía dormir. Fui a la cocina. Leonor estaba ahí tomando té de manzanilla. No puedes dormir. No, pienso en mañana. Ella puso su mano sobre la mía. Amalia, lo que estás haciendo es lo correcto. Tu hijo necesita aprender que el respeto no se negocia, que las madres no son desechables. Lo sé, pero sigue siendo mi hijo y duele. Por supuesto que duele. El amor no se apaga de un día para otro, pero el amor sin respeto es veneno. Amalia. Y tú ya tragaste suficiente. Tenía razón. Regresé a la cama. Esta vez sí dormí profundo, sin pesadillas, y soñé con mi esposo. Me decía algo que no alcanzaba a escuchar, pero su expresión era clara. Orgullo. Porque mañana lunes, cuando Rodrigo abriera la puerta de mi cuarto y lo encontrara vacío, cuando leyera mi carta y creyera que había ganado, iba a comenzar la caída más estrepitosa de su vida. Y yo iba a estar ahí para verlo. Cuando vi sus caras, supe que la obra había comenzado el lunes. Amaneció con una claridad brutal. De esas mañanas donde todo se ve demasiado nítido, demasiado real. Me levanté a las 6, aunque no tenía por qué madrugar. Leonor ya estaba en la cocina preparando café y pan tostado. ¿Dormiste bien? Mejor de lo que esperaba. Mi teléfono vibró. Mensaje de don Esteban. Buenos días. Demanda presentada a las 8 a. Documentos en orden. Ahora esperamos. ¿Lista para la siguiente fase? Le respondí. Lista. Leonor se sentó frente a mí. ¿Y cuál es el plan de hoy? Hoy voy a regresar. Ella casi escupió el café. ¿Cómo? ¿Estás loca? Pensé que te ibas a quedar aquí hasta que esto se resolviera. Y me voy a quedar, pero primero necesito regresar. Necesito ver sus caras cuando me encuentren ahí en la casa vacía. Necesito que sepan que no huí asustada, que no soy la viejita confundida que ellos creen. Leonor negó con la cabeza, pero sonrió. Eres una guerrera, Amalia. Tu esposo estaría orgulloso. A las 10 de la mañana tomé un taxi de regreso a mi casa. El trayecto se me hizo eterno. Cada semáforo, cada esquina, cada calle, me recordaba la vida que había construido y que ahora estaba defendiendo. Llegué a las 11. La calle estaba tranquila. El coche de Rodrigo no estaba perfecto. Saqué mis llaves, abrí la puerta principal y entré a mi propia casa como intrusa. El silencio me golpeó primero. Ese silencio que solo existe en lugares que han sido vaciados de su alma. Mis pasos resonaban en el piso de las alfombras. No había muebles. No había nada. Caminé hacia la sala. Vacía. Solo quedaban las marcas en las paredes donde habían estado colgados los cuadros. Rectángulos más claros que el resto de la pintura, como fantasmas de lo que fue. La cocina, algunos trastes que no valían la pena vender, una mesa coja que habían dejado porque nadie la quiso. Subí las escaleras, cada escalón crujía. Llegué a mi cuarto completamente vacío. Las paredes desnudas, el piso de madera rayado donde había estado mi cómoda, la ventana sin cortinas dejando entrar una luz cruel que exponía cada imperfección, cada huella de lo que habían arrancado. Me quedé ahí parada en el centro del cuarto vacío y esperé. Escuché el motor del coche a las 12:30. Voces, risas, la puerta principal abriéndose y con lo de la venta podemos irnos a Cancún en diciembre. Ya tengo hasta el hotel visto. Era Valeria, su voz llena de emoción. Primero hay que llevarla al asilo y cerrar ese tema. Después vemos lo del viaje. Rodrigo sonaba cansado. Pasos subiendo las escaleras. Voy a revisar que la vieja no haya dejado nada de valor escondido. Valeria entró primero a mi cuarto y se congeló, porque ahí estaba yo, sentada en el piso, en el centro del cuarto vacío, las piernas cruzadas, las manos sobre el regazo, sonriendo. «Hola, Valeria». Ella dio un grito.
Retrocedió tan rápido que tropezó con sus propios pies. «Rodrigo, Rodrigo, ven». Mi hijo apareció corriendo. Cuando me vio, palideció. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Dejaste una carta? Dijiste que te ibas con Leonor. Y me fui, pero ya regresé». Valeria recuperó la compostura, aunque su voz todavía temblaba. «¿Por qué estás sentada en el piso como loca?» Me levanté despacio. Sacudí mi falda. Los miré a ambos con una calma que no sabía que poseía. «Estoy sentada en el piso porque ustedes vendieron todo, hasta mi cama. ¿Lo recuerdan?» Rodrigo se acercó. «Mamá, ya hablamos de esto. Era necesario. El lunes te llevamos a la residencia y no voy a ir a ninguna residencia». Silencio. Valeria fue la primera en reaccionar. «¿Cómo que no? Ya está todo arreglado. Ya pagamos la inscripción con el dinero de sus muebles. Mis muebles que ustedes vendieron sin mi consentimiento real». Rodrigo resopló. «Firmaste el papel, mamá. Tú misma lo firmaste». «Firmé un papel sin validez legal. Un papel que ustedes imprimieron en su computadora. Un papel que mi abogado ya revisó y declaró nulo». Las palabras cayeron como bombas. Valeria retrocedió. «Abogado. ¿Qué abogado?» Saqué mi teléfono, el bueno, el smartphone que ellos nunca supieron que tenía. Abrí la carpeta de grabaciones. Don Esteban Villarreal, mi abogado desde hace 20 años, el mismo que esta mañana presentó una demanda en su contra por despojo, fraude y violencia patrimonial. Rodrigo se rió, pero fue una risa nerviosa, sin convicción. «¿De qué estás hablando, mamá?» «Demanda. ¿Estás delirando?» Presioné play en la primera grabación. No me moví del umbral. Quería ver cada segundo de su reacción, cada gesto, cada palabra ahogada, porque después de meses de ser invisible, de ser tratada como un mueble más que estorbaba, finalmente tenía su atención completa. Rodrigo se puso de pie con dificultad. «Mamá, espera. Tenemos que hablar de esto con calma. No puedes echarnos así. ¿A dónde vamos a ir?» Y yo le devolví su propia crueldad. «¿Esa, hijo? Es una pregunta que debiste hacerme a mí hace 3 semanas cuando decidieron que yo ya no merecía un lugar en mi propia casa». Valeria me atacó llamándome anciana cruel. Yo le mostré mi cuenta bancaria con 2,4 millones de pesos. Mis ahorros de 30 años de trabajo como contadora para las familias más ricas de Polanco. Le mostré las esmeraldas de mi bisabuela valuadas en 800.000 pesos, revelándoles que fingí pobreza para ver quiénes eran realmente cuando creían que no tenían nada que ofrecerles. No me detuve ni con Rodrigo de rodillas pidiendo perdón. Mi sentencia fue firme. 48 horas para desalojar la casa y fecha límite para devolver los 680.000 pesos que robaron con la venta de mis muebles. Salí sin voltear atrás. Subí al taxi. Y solo cuando la casa desapareció por el retrovisor, me permití llorar de liberación y no de tristeza. Mi abogado don Esteban confirmó horas después que el juez, ante la solidez de las 19 grabaciones, había autorizado el desalojo inmediato y lo peor para ellos, el congelamiento de todas sus cuentas bancarias para asegurar el pago de los 732.000 pesos, 680.000 más gastos legales. «Eso los va a destruir», le dije a don Esteban, pero mi decisión se mantuvo. «Que paguen hasta el último peso». El miércoles llegó, y a las 9 de la mañana me presenté con don Esteban en mi casa, donde la policía esperaba con una orden judicial. Vi a Valeria abrir la puerta con la cara descompuesta, el cabello grasoso y el odio puro en sus ojos. Me llamaba bruja y vieja loca, mientras los oficiales supervisaban cómo un camión de mudanzas sacaba sus pertenencias y un cerrajero sellaba mi propiedad con candados y cinta legal. Rodrigo se quedó en la banqueta, rodeado de sus cosas, viéndose pequeño y perdido, y cuando me preguntó, «Mamá, ¿todavía me quieres?», le respondí mirándolo fijamente. «Sí, todavía te quiero. Por eso te estoy dando esta lección. Porque el amor sin límites es autodestrucción,
Y yo me cansé de destruirme por ti. Me fui sin una palabra más, dejando a mi hijo arrodillado y a su esposa histérica en la acera. 3 semanas después, viviendo en casa de mi amiga Leonor, recibí una carta temblorosa de Rodrigo. Había logrado reunir 500.000 pesos vendiendo el coche y todo lo de valor, pero le faltaban 232.000. Le propuso a don Esteban pagar el resto en 23 mensualidades de 10.000 pesos. Y yo, Amalia Cortés, acepté, pero con condiciones inquebrantables. Pagaré legal por la deuda, terapia familiar obligatoria de 6 meses para recuperar mi confianza con trabajo real, y no solo dinero. Mi casa a mi nombre hasta mi muerte. Y lo más importante, visitas sin restricciones con Matías, mi nieto. Firmaron el acuerdo en mi casa, el lugar que intentaron robar, con Rodrigo cayendo de rodillas por segunda vez. Pero esta vez, pidiendo perdón con el corazón en la mano. Y yo le permití el abrazo, advirtiéndole que el perdón se gana con acciones, y no habría una tercera oportunidad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción dolorosa pero real. Matías volvió a mi vida llenándola de risas. Y un año después, cuando Rodrigo entregó el último cheque, lo tomé, lo rompí frente a él y le dije: «Ya pagaste suficiente con dinero, con humildad, con trabajo. Considera esto un regalo, no porque lo merezcas, sino porque yo elijo dártelo». Él lloró, Valeria lloró, y yo Amalia. Me senté en mi mecedora, en mi casa restaurada, sabiendo que la justicia no es venganza sino equilibrio, y que a mis 70 años finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida. El respeto no se negocia, la dignidad no se vende, y el amor propio no es egoísmo, es supervivencia.